Reporteras en Salud, Domi García Saleta. En Salud, programa de temporada. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de las Reporteras en Salud, pero hoy los reporteros. Ok, hoy los reporteros. Bueno, esta semana ha sido una semana, la verdad que muy llena de informaciones y muchas negativas. La primera es la gran cantidad de feminicidios que están ocurriendo en República Dominicana. En 8 días van 4 feminicidios y en 14 días van 6. Son cifras que están alarmando y parece que hay un descontrol y eso debe parar. Vamos a tratar ese tema un poco más adelante. Otro aspecto es el ambiente internacional, principalmente en lo que está sucediendo en Sudamérica, en Bolivia, con Evo Morales, su renuncia. Eso también vamos a sacar el tiempo. Pero ahora vamos a aprovechar que tenemos una invitada excepcional. Estamos hablando de la licenciada María Batista. Ella es candidata a defensora del pueblo, una mujer muy preparada. Actualmente es defensora adjunta, reúne todas las condiciones, las experiencias y principalmente hay un tema que es por donde voy a iniciar. No solamente es tener la buena intención para la Defensoría del Pueblo, sino es también el saber cómo funciona, hasta dónde llegan sus funciones, pero hasta dónde usted se puede extralimitar para orientar todas esas experiencias. Pero hay un punto que a mí me interesa mucho. Conversando en un programa que se llama Detrás de los Candidatos con la licenciada, ella nos habló de la transparencia en el manejo de los recursos. Yo recuerdo que ella dijo que actualmente el presupuesto es de 160 millones y dice que eso se maneja a través del PNUD, incluso que todo se revisa, se verifica, es decir, una transparencia total. Eso debe seguir y vamos a iniciar por ahí para que ella vuelva y nos aclare cómo es que, cuánto es el presupuesto en realidad, si estoy en lo cierto, y cómo es que funciona. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes. Y buenas tardes a los amables televidentes y gracias de nuevo por invitarme. Ahora a otro programa, ahora somos reporteros. Sí, sí. Licenciada, yo quiero que usted me hable sobre el presupuesto y el manejo del mismo. Nosotros en el Defensor del Pueblo tenemos asignado un presupuesto de 165 millones de pesos anuales, de los cuales se van recibiendo en partidas que van de 12 y 13 millones mensuales. Esto lo trabaja nuestro encargado de presupuesto. Y realmente la transparencia de nosotros es tal que ahora mismo la Cámara de Cuentas, en nuestra última auditoría que acaba de hacernos, nosotros hemos sacado una nota de excelente. El Defensor del Pueblo ha sacado excelente porque nosotros estamos muy claros en que los fondos públicos son del pueblo. Yo, por ejemplo, soy defensora del pueblo adjunta, yo no soy otra más que una empleada del pueblo, una trabajadora de la gente. Entonces, los funcionarios públicos, los servidores públicos, tenemos que tener claro que nosotros lo que somos es empleados del pueblo. Si el Estado les está pagando a ustedes y me está pagando a mí, me está pagando para servir a la gente, para ayudar a la gente, para hacer mi trabajo en defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, por eso es que presentamos situaciones en el país donde hay violaciones a derechos humanos, porque a funcionarios públicos, servidores y entes y órganos del Estado se les olvida que están ahí para trabajar por la gente, por el pueblo, por la ciudadanía dominicana y los que viven en el país que no son dominicanos, o sea, para todo el mundo sin ningún tipo de discriminación y siempre promoviendo la inclusión. En el Defensor del Pueblo somos muy respetuosos de eso. Por ejemplo, hay una de las cuestiones también importantísimas que llevamos allá y es que a nadie se le pregunta de qué partido es usted. Nosotros no nos interesa nada de eso, que usted se diga ni de qué religión tampoco, si es morenito, si es blanquito, si es rubito. Todo el mundo tiene cabida en la oficina, todo el mundo se le atiende debidamente y esas cosas hay que promoverlas porque como decías ahorita, una cosa es el que está teorizando y otra cosa es el que está trabajando. Entonces, esa es la diferencia que hay entre los candidatos que andan ahí volando y la que está trabajando con la gente, trabajando con el pueblo, la que identifica cada caso, que por cierto traje hoy algunos de los principales casos que trabajamos en la oficina y cómo lo trabajamos para garantizar y proteger esos derechos fundamentales.
que diariamente se presentan esos casos en la oficina y nosotros cómo lo enfrentamos, qué hacemos y qué hacemos en aquellos casos que no nos corresponden o que por alguna vía tenemos que observar, ser veedores, pero que no son directos de la institución. Licenciada, vamos a ver cómo usted hace en un breve tiempo una sinopsis en esos 6 años de los casos que le han llegado a la Defensoría del Pueblo y de qué forma usted lo han manejado. Bueno, en el Defensor del Pueblo hemos trabajado más de 5.000 expedientes en esos 6 años, porque como comprenderás, los primeros 2 años fueron casi cero, porque éramos nuevecitos, la oficina se estaba iniciando, y todavía en esos momentos la oficina, todavía estamos en la capital, no tenemos todavía ni siquiera la sede hecha. Estaban en el aire prácticamente. Sí, pero gracias a Dios, como le decía el otro día, ya tenemos con el PNUD la contratación de la construcción de nuestra sede principal, más 14 oficinas en el interior del país. Este mes o a principios de diciembre esperamos abrir la oficina de Alma Rosa, que va a ser una oficina regional del este, y ahí va a estar la principal de la parte regional. Okay. Entonces, la intención del Defensor del Pueblo y de mi gestión cuando llegue a ser la defensora titular es seguir llevando al Defensor del Pueblo a cada esquina del país, al último rincón voy a llegar yo, si Dios quiere, porque vamos a ver siempre, yo le digo que primero Dios y después nosotros. Uno propone, Dios dispone. María Batista, lo que le está diciendo al pueblo, le está diciendo a los senadores, a los diputados, señores, dejen de estar subestimando, dejen de estar regalándole los puestos a la gente, los puestos se ganan. María Batista vino, pasó 6 años trabajando ahí, tiene más de 17 años en el Estado Dominicano. A mí no me subestimen. He invertido miles y miles de horas en capacitación continua en el tema de derechos fundamentales, derechos humanos, derecho constitucional. Yo hice 3 maestrías en Derecho Constitucional, más como 10 especializaciones en el tema de derechos humanos y derechos fundamentales, para manejarle así al dedillo el tema, para saber cuándo me voy por aquí, cuándo me voy por allí, cuándo no me corresponde como defensor del pueblo, pero me corresponde como una actuación ilegal, por ejemplo, de la administración pública, sí le entra al defensor del pueblo. Entonces, usted necesita en los sitios funcionarios preparados que sepan del tema, que puedan decirte, no, pero yo no puedo ayudarte en esto, pero te puedo ayudar por aquí. Eso solo lo hace el que sabe, el que está preparado, el que te domina una cosa y te domina la otra. Porque en este país hay mucha gente sabiendo de todo que no saben nada. Y hay personas como nosotros que tenemos un equipo sólido, preparado en el tema de derechos humanos, derechos fundamentales. Y recuerden que no solamente derechos humanos y fundamentales, el Defensor del Pueblo también trabaja frente a la omisión de la oficina del sector público. O sea, una actuación ilegal, una actuación irregular que no necesariamente vulnere un derecho, pero que esa inacción perjudique al ciudadano de alguna forma. Hoy estuvimos, por ejemplo, analizando el tema, estamos hablando de una persona que en una institución pública arbitrariamente le quitaron la pensión que le habían puesto. Resulta que cuando me llega el caso y yo le digo, bueno, pero vamos a identificar el derecho vulnerado. Pues sí, si le quitó la pensión, que ya tenía 20 años y pico trabajando en esa institución, y de alguna forma ellos, parece que la persona no calificó para la pensión, pero ellos se la dejaron, se la pusieron directamente. Luego se la quitan arbitrariamente y la disfrazan de ayuda. Yo le dije, no es una ayuda, él duró 25 años trabajando ahí. Es un derecho adquirido, que por una negligencia administrativa de esa institución, él no consiguió la pensión que le correspondía por Hacienda. Pero si usted se la corrigió y se la dejó por su institución, pues no se la quite de manera arbitraria, porque le está violentando un derecho fundamental que se llama el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es uno de los temas de lo que la gente presenta más reclamaciones en la oficina, en las pensiones, el tema de la pensión por discapacidad, la pensión de sobrevivencia, el tema de, por ejemplo, de las personas, acuérdate que hay dos regímenes, el régimen de la capitalización individual, que son las AFP, que es un tema de momento que va a seguir, porque hasta que nosotros no nos digan claramente qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero, vamos a seguir discutiendo el tema de AFP. Okay. Licenciada, yo quiero hacer un paréntesis porque usted dijo algo que me interesó bastante, que usted tiene 2 maestrías en Derecho Constitucional. 3, óigame eso. La Constitución de la República es nuestra ley sustantiva, nuestra máxima, es nuestra Biblia, porque las demás leyes son adjetivas. Y una persona que esté preparada con conocimiento constitucional, pues es una persona que está preparada para servir a su nación, porque va a avalar todos los derechos que avala la Constitución de ese ciudadano. Y en esa misma dirección yo le quiero hacer una pregunta que quizás no sea muy prudente, pero a mí me interesa saber la licenciada, la persona que estudió leyes, si está de acuerdo. Fíjese, hay un tema, yo estoy de acuerdo con que aquí hay que reformar la ley 8701. Yo quiero saber su opinión al respecto. ¿Y por qué? Mira, yo estoy tan clara en que la ley 8701 hay que reformarla, que yo
cuando comenzó el Defensor del Pueblo en el 2013, me tocaron todos los temas que tenían que ver con seguridad social, pensiones, plan de reparto y plan de capitalización individual. Cuando hablamos de la ley 8701, estamos hablando del plan de capitalización individual, que es el que incluye las AFP. Por ejemplo, porque aquí hablamos de pensiones, pero siempre es bueno decirle a la gente, hay dos regímenes. El régimen de pensiones de Hacienda, que es el régimen que tiene que ver con las personas que trabajaban en el Estado y que no entraron a las AFP. Por eso hay muchos casos que llegan allá que son de reclamaciones en contra del Ministerio de Hacienda del mismo Estado Dominicano, que por alguna razón administrativa de una institución pública no reportaron a Hacienda o a Contraloría en su momento las cotizaciones que correspondían, y ahora miles y miles de personas están siendo afectadas por esta situación, que Hacienda le está negando sus pensiones después de trabajar 30 años, 15 años, 25 años. Nunca nos vamos a cansar de decir, y se lo dije al presidente de la República cuando fui candidata al Tribunal Constitucional, usted debe poner un enlace con nuestra institución para que esos casos administrativos que por alguna razón de la institución donde trabajaba la persona, que no es causa de él. O sea, yo estoy trabajando en el defensor, si el defensor no reporta a la seguridad, a la tesorería, a la TCS, no es culpa mía, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, si una institución no te reportó a tiempo a Hacienda o a Contraloría como funcionaba antes, acuérdense que eso varió ahora, porque ahora con la 8701 es con la TCS, pero antes era con Contraloría o con el MAP, que antes se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el MAP antes? El MAP, que tenía otro nombre, que era sí, la UNAP. La Oficina de Planificación. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, los ayuntamientos. Todo a ministerio. Sí, pero los ayuntamientos nunca reportaron. ¿Tú sabes la gente que hay? No, el ayuntamiento hay problemas serios. Los ayuntamientos ahora, por ejemplo, que se está trabajando con las AFP, pero antes del 2003 que entraron las AFP, los ayuntamientos en su mayoría no reportaron a Hacienda las cotizaciones de los ciudadanos, de las personas que trabajaban. ¿Y qué pasó con todas esas personas que ahora andan todos sin pensiones? Han pasado 20, 30 años trabajando en ayuntamientos del país y ninguno tiene pensiones porque perdieron el derecho, porque no se reportó. Y entonces Hacienda no les reconoció el tiempo, porque la ley establece la 379, que la 379-01 es la del plan de reparto, establece 20 años de labor en el Estado y 60 años de edad. Pero la Hacienda, que es donde tenemos un poquito la discusión, dice que no es solamente que tú estés 20 años ahí, sino que haya cotizado, que te hayan bajado de tu salario el tema de la seguridad social, que en ese momento se llamaba de otra manera, pero que en el fondo era eso. Entonces esas personas se han quedado sin pensiones, y yo soy de la que pienso que el Estado Dominicano tiene que subsanar ese problema, que esas personas que demuestran por alguna vía que trabajaron en el Estado 30 años, 40 años, 20 años, más de 20 años, porque lo que la ley exige 20 años, que se le busque la facilidad de que se le haga una pensión privilegiada, que es la que es del presidente de la República. Entonces, el presidente de la República, si uno le pasa el expediente bien sustentado y le dice, mire, señor presidente, cualquier presidente que esté, no tiene que ser ese, cualquiera que esté, señor presidente, mire, por alguna razón administrativa, el ministerio tal no reportó, o porque antes, acuérdate que antes había mucha corrupción, se robaban todo. Sí. Entonces, en todos los tiempos, porque uno no sabe, no puede uno estar acosando un gobierno frente a otro, siempre se da de todo en todos los gobiernos. Entonces, pero eso perjudicó a ciudadanos, a usuarios. Entonces, yo soy de la que le dije al presidente, esos casos sustentados, por ejemplo, las personas que se vieron afectadas cuando se quemó agricultura. Agricultura se quemó y todos los expedientes de la gente se perdieron. Eso cuando Tito Hernández. Ajá, se quemó, pero ¿qué resulta? Que todos esos expedientes de las personas, de todas las computadoras, todo se quemó. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora resulta, cuando la persona fue a Hacienda le dice, usted tiene que reportarme el 20 años, 15 años, y dice, no, pero yo trabajé esos 10 años en agricultura. La agricultura se quemó. ¿Cómo lo va a confirmar? ¿Cómo lo va a probar? Entonces el señor, por ejemplo, fue a mi oficina, que me acuerdo de un señor que fue con su carnet de los años 70 y pico, 80 y pico, con muchísimos papeles, y yo peleé el caso en Hacienda y no lo gané. ¿Por qué? Porque ni siquiera consiguiendo una certificación del ministro de Agricultura del momento que le decía a Hacienda que esta persona sí, que trabajó allá, que según los documentos verificados y los aportados por él, pero ni así se hizo. Entonces fue injusto que ese señor que trabajó más de 30 años en el Estado Dominicano esté en la calle hoy sin una pensión garantizada por el Estado, por una situación que no fue su culpa, fue un incendio, ¿entiendes? Sí. Entonces esas son de las injusticias de la vida, porque nadie se quemó a propósito, eso fue una situación, un desastre natural, pero
¿qué culpa tenía el ciudadano? ¿Y quién pagó la consecuencia? La persona que está sin pensión. Entonces, en esos casos, yo cuando sea defensora del pueblo, voy a seguir insistiendo con el gobierno de turno, porque nosotros somos una institución que no tiene que ver con los gobiernos, sino que es apolítica, aunque apolítico no es nadie, pero sí apartidista. Nosotros no promovemos ningún tipo de partido en la institución. Y lo que se quiere es que la gente sienta que ese derecho tan importante como el derecho a la seguridad social les sea garantizado, les sea promovida su garantía en esos casos en que han perdido su pensión por razones que no son de ellos. Eso hay que corregirlo. De alguna manera el país tiene que beneficiarse en algún momento esas personas que han sido perjudicadas sin que ellos tengan nada que ver con eso. La licenciada, sin darse cuenta, ha abierto una caja de Pandora, pero va hacia el regreso donde vamos a hablar de los fondos de pensiones, de los riesgos laborales y de las ARS, pero después de la pausa. Las reporteras en salud. Programa de temporada. Llegó Melvin. Bueno, señores, seguimos aquí en este plato fuerte con la próxima defensora del pueblo. Licenciada, dejamos en el aire un tema. Usted habló sobre la reforma de la ley 8701. Sí, que es inminente, y esperante y necesaria. Mire, pero hay unos asuntos que es muy importante. Nuestro país tiene unos fondos retenidos de pensiones, que es un dinero acumulado. Y yo creo que ese dinero, con la vigilancia y bien protegido, puede producir más para el país. Y yo le voy a poner un ejemplo. Y voy a rememorar una gran persona que fue para mí, Juan Alfonseca, donde él decía que con esos fondos nosotros podemos adquirir nuestro sistema eléctrico. Aquí hay unos empresarios que andan detrás del sistema eléctrico y de controlar también la Dirección General de la CDEE, quieren todo el sistema. Y yo creo que nosotros, los obreros, tenemos suficientes fondos para nosotros ser dueños del sistema eléctrico. Por esa parte, yo creo que podemos flexibilizar la ley para que se pueda a través de esos fondos hacerlo producir y que genere más riqueza para el país y más beneficio para los contribuyentes. Eso es una posición que yo tengo. La otra es que hablamos en la pausa lo que está pasando con las ARS, que la gente vive inconforme, la gente que va a buscar asistencia de salud ahí, tengo inmensidades de quejas de las personas, que cada cosita hay que autorizarla, van a una farmacia, un producto de primera necesidad no lo cubre. La Defensoría del Pueblo, si se ha visto envuelta en esos casos y cómo lo ha manejado. Pues sí, allá sí han llegado esos casos. Incluso nos ha tocado personalmente a nosotras las funcionarias de que, por ejemplo, a mi papá lo operaron de la cadera, hicieron prótesis de cadera y los medicamentos siempre cuando se da alto costo era un tema que si lo cubre, que si no lo cubre y uno tiene que estarlo comprando obligatoriamente. Y es una situación muy difícil porque es una realidad. En la República Dominicana, primero, los montos que tenemos asignados por el plan básico es solamente de 8,000 pesos. Tiene un poquito más, nosotros por ejemplo cuando tenemos el régimen complementario, en el caso mío yo tengo un complementario que me da 5,000 pesos más, que serían 13,000 en el año, porque cuando uno está tratando con los médicos, 13,000 pesos u 8,000 pesos no te dan para nada. O sea, los medicamentos, todo se va rápido en medicamentos. Y entonces, peor aún, que entonces los medicamentos que tú realmente necesitas no te lo cubren en la mayoría de los casos. Y es un pleito. Es más, en ese caso me gustaría a mí felicitar mejor a SENASA, que ha autorizado ya los medicamentos de alto costo, los tratamientos de alto costo, y están trabajando más con la gente. Hablamos en la pausa de este tema de SENASA, el régimen subsidiado que tienen en el país. La gente ahora mismo le gusta más irse a los hospitales casi, aunque tenga seguro, que a las instituciones privadas, porque las privadas no les duele a nadie, dejan a la gente morirse si no tiene un depósito, si no tiene un buen seguro. Entonces aquí hay una violación flagrante a la ley de salud, porque la ley de salud en República Dominicana, igual que en los Estados Unidos, establece que a ti hay que atenderte y después cobrarte. Aquí no. Aquí se han muerto ya varias personas, porque la gente lo dejan ir porque no hay un depósito y te despachan. Y hay que llamar la atención. En mi gestión yo voy a retomar eso con el colegio médico y con las asociaciones de clínicas privadas. Lamentablemente, señores, ustedes tienen que cumplir la ley. Usted no está por encima de la ley. Usted no puede dejar que una persona se muera porque no tiene 100,000 pesos de depósito. Eso es un abuso.
lo que está pasando en este país con el derecho a la salud, que es verdad que el Estado Dominicano es el que está obligado a garantizar la salud, pero hay situaciones que se dan de hecho. Por ejemplo, un hospital no está cerca y lo que está cerca es una clínica, y cuando usted llega a la clínica le dice que si usted no tiene 50,000 pesos usted no lo van a atender y la persona se muere. Oye, eso es inhumano, y esa gente no tiene hiel y te mandan para tu casa para que te muera y no le importa. Así no, Dios mío, así no. Usted sabe que son clínicas que pierden aquí, pero ganan aquí. O sea, y si hay que pedirle al Estado después que te pague, que incluso allá hay casos, déjame decirte, que nosotros, particularmente yo me ha tocado trabajar varios casos de personas que han sido retenidas en las clínicas después que se termina y le dan de alta porque no tienen cómo completar hasta que no el pago. Exacto. A mí me ha pasado ya en varias clínicas importantes del país, claro, no solamente que han retenido niños recién nacidos y que despachan a la mamá para que el niño, para que la mamá busque el dinero, entonces ellos le entregan el niño. Retención ilegal, actuación ilegal y arbitraria en contra de un infante y de su madre. Entonces, con nosotros en el Defensor del Pueblo hemos tenido varios casos así, casi siempre no, todos lo hemos resuelto, porque no le vamos a dejar el niño a ellos. Lo hemos resuelto con acuerdos de pago, porque lo que ellos no quieren algunas veces es darle acuerdo de pago a la gente. Señores, hagan los acuerdos de pago. Yo sé que las clínicas necesitan que se le paguen, pero usted, un derecho a la salud que es un derecho fundamental, usted no puede estar dejando que las personas se vayan de ahí porque no tienen un depósito. Eso es ilegal, es inconstitucional. Y las clínicas privadas, las instituciones privadas de salud lo hacen. Por ejemplo, el otro día, antes de mi suegro morir, hubo que buscar como 100,000 pesos para ir a una clínica, porque lo llevaron a una clínica cerca. Y mi esposo me decía, pero mira, hay que buscar 100,000 rápido. Y yo misma tenía 30,000 y tuve que prestárselo. Lleva 30 adelante para que lo atiendan en emergencia. No lo querían atender. Oye, un pobre viejito de 87, 90 años. Increíble. Entonces, eso no es que usted se lo cuenten, eso es realidad dominicana. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, uno va y Estados Unidos te atiende, después te cobra. Estados Unidos a nadie le pregunta, es más, incluso en los hospitales de Estados Unidos no se brega con dinero, no se brega con dinero. Uno va a emergencia, sí, te toca tu par de horas, después te llega un bill de 700, de 800, de $1,000, porque te cobran, es que no te lo cobran. Estados Unidos te lo cobra, pero Estados Unidos te pregunta una dirección y en esa dirección que uno le da es que le mandan el bill. A mí un día yo tuve una emergencia en Estados Unidos con un hijo mío y me llegó mi bill de $700 y yo compré un money order que uno compra en el correo y lo deposita y lo manda por una dirección que ellos mismos te dan en el bill que te mandaron. Pero en el momento que mi hijo tuvo la emergencia, los americanos no me dijeron cuánto usted tiene para depositar. Ellos me sanaron mi hijo, de hecho me lo sanaron tanto que me lo operaron del corazón. Cuando lo vieron que estaba tan mal, ellos mismos dijeron, no lo podemos sacar de este país, tienen que operarlo. Le dieron un seguro médico, a los niños lo quieren, allá lo cuidan muchísimo. Lo operaron del corazón y eso, y yo pagué lo que me mandaron en el bill, pero realmente respondieron y garantizaron el derecho a la salud y el derecho de vida de ese niño por encima de sus intereses. Y esa concienciación es que hay que hacer en este país. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Y la gente, nadie puede decidir por mi vida. Cuando usted me despacha a una persona por falta de fondos, me le está diciendo, muérase si usted no tiene dinero, y eso no debe ser. Porque si hay un hospital cerca, hay que también llamarle la atención a la gente, si hay un hospital cerca, vaya al hospital. Pero muchas veces no hay un hospital cerca. Ahora, si no hay un hospital cerca, ese centro médico que no te atendió debiera ser sometido a la justicia y sancionado, porque a la hora que sancionemos 2 o 3 centros médicos que dejan morir la persona por falta de recursos, inmediatamente la gente se alinea, porque este es un país de consecuencias. El problema de República Dominicana es la falta de consecuencias. La gente hace y deshace porque sabe que negligencia médica, se murió por negligencia médica, pero resulta que yo no he visto ni un médico condenado, ni un médico preso. Y ni, bueno, que lo condenan a unas prestaciones, ¿cómo se llama? La clase no se suicida. Ajá, entonces hay un problema serio ahí, que Sí. hay régimen de consecuencia en el tema de negligencia médica, en el tema de violación a la ley de salud. Aquí es muy fuerte precisamente por eso, porque no se ha castigado a nadie. Y nosotros en el tema, aquí estamos hablando de todos los derechos humanos, en el Defensor del Pueblo, en el caso en el que hemos intervenido mayormente, es por ejemplo que sí ha habido reuniones con la Asociación de Clínicas, con la Asociación con las ARS, y ese tipo de cosas con relación a las coberturas. Sí. La titular de la oficina, ha hecho reuniones porque son cuestiones que se presentan a diario allá y uno cada vez se le pelean. Se pelean los casos, no siempre se ganan porque es que ellos tienen sus propias normas de la ley de salud, de la CIPEN. ¿Y la CISARRIL qué papel La juega? CISARRIL, son regueros de instituciones ahí que están ahí, pero ellas trabajan, lo que pasa es que tienen su ley, eso es lo que hay que modificar.
La ley es la que hay que modificar y además de eso aplicar, porque otra cosa, la ley existe, pero hay un problema de este país también, que hay muchas leyes que existen pero no se aplican, no se respetan, se aplican como por pedacitos. Así sí, a mí me interesa, cuando me conviene, aplico bien la ley, pero si no me conviene, la gente no, entonces hay un problema de aquí de que hay que seguir institucionalizándolo, el país, institucionalizando a la gente, concientizando a la gente de que use los recursos que dispone, de que reclame sus derechos, porque también, si uno no le dice nada, uno no se entera. Situaciones así no salen por la televisión todos los días. Incluso en el caso de que tuve yo, que retuvieron un bebé recién nacido, yo lo vi por el canal, por un canal de televisión, un noticiero, y lo asumí, le dije a la titular, mira doctora, hay un niño retenido en tal clínica, vaya usted misma, porque ella es muy solidaria de una vez, vaya usted misma y resuelva eso. Y yo hasta que no me entregaron mi muchachito no me fui de ahí. Pero cuando vi el caso, por ejemplo, en otro canal de un señor que era ya un joven mayor, tuvo un accidente en San Pedro, lo atendieron en el MUSA, no lo dejaron, no, él no fue porque fue directo a esa clínica, no, esa persona fue, lo atendieron en el MUSA en San Pedro, pero era tan grave su situación que ellos lo sacaron de ahí, lo trajeron a la capital y lo entraron a una clínica. El seguro le cubrió originalmente, le cubrió, como era un alto costo, le cubrió como $1 millón de pesos, pero la cuenta se disparó. Entonces, ¿qué resulta? La cuenta se disparó y ya lo sanaron, le salvaron la vida. No lo sanaron de una vez porque después fue a terapia, pero le salvaron la vida porque fue cogió una bacteria en el MUSA. Oh. Y yo te voy a decir la verdad, ese centro médico, me gustaría a mí felicitarlo, porque ellos le salvaron la vida a esa persona y era una persona muy pobre. Porque uno tiene que ser justo, uno tiene que decir las cosas como son, no todos son iguales. Ese caso, por ejemplo, te voy a decir, claro, fue un centro médico de aquí en la capital, pero como no quiero mencionar nombre, pero yo sé, ellos sí saben si me están viendo. Me gustaría a mí felicitar a ese centro médico que atendió a ese joven, le salvó la vida, le mató la bacteria, y el joven hoy está hablando. Claro, él me dice, yo soy su madrina ahora, porque cuando terminó, ya que le dieron de alta, entonces lo retuvieron por 8 días, por eso yo no voy a mencionar el nombre de la clínica. Sí. Lo retuvieron por 8 días porque debía 800,000 pesos, porque el seguro ya cubrió. Sí. Hay un límite, pero como estaba en intensivo no podían sacarlo. Lo dejaron en la clínica y ellos lo tenían retenido en la clínica hasta que buscaran los 800,000 pesos. Lamentablemente ellos no pueden retener a las personas porque eso es retención ilegal, y yo le decía que lo voy a acusar de secuestro y lo voy a meter preso todito. Y usted no me va a meter presa, claro que sí. Y entonces, cuando fuimos nosotros del defensor, también me reforcé con la unidad de derechos humanos de la Procuraduría General de la República. Desde que llamé al magistrado, el magistrado me mandó unos representantes de la Procuraduría de esa unidad de derechos humanos, que también hay que decir que existe en la Procuraduría General de la República una unidad que se llama Derechos Humanos, que dirige una muy amiga mía, se llama Danisa Cruz, y ese tipo de situaciones que se dan que tienen que ver con derechos humanos, de violación y vulneración, tanto para los regímenes penitenciarios como para situaciones que tienen que ver con relacionadas con la justicia, con la parte penal. Entonces ellos de una vez intervienen. Y Danisa me mandó una comisión de la Procuraduría junto con la comisión de nosotros del defensor. Nos reunimos con la dirección del hospital, de ese centro médico privado, y logramos que se hiciera un acuerdo. Era un acuerdo malo porque la persona era muy pobre. Era muy pobre. De hecho, estamos trabajando todavía con las instituciones como el despacho de la primera dama, con la vicepresidencia y con el plan social para que ayuden a esa persona a pagar la cuenta. Ya el plan social lo negó, le dijo que no va a pagar un centavo, porque dijeron que no están, que no tienen fondos, le dijo él al joven. Pero yo voy a seguir insistiendo ahora con el despacho y con la vicepresidencia, sí, porque en esos casos se han logrado que la vicepresidencia y el despacho de la primera dama y el mismo plan social paguen esas deudas millonarias que tienen esos jóvenes que no van a poder cubrirle en su vida, porque éramos hablando de 800,000 pesos. ¿Cómo lo va a cubrir? Yo le voy a decir algo. Va a haber que poner un seguro. Si usted va con la documentación completa a la vicepresidencia de la República, usted no se va con la mano vacía. Oiga que se lo digo yo. Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Yo sé por qué se lo estoy diciendo. Mañana mismo voy a gestionar con la persona, porque yo se lo dije. Lo que pasa es que como ya tenemos tantos casos, uno como que toma este expediente y de repente yo llego en la mañana, precisamente todos, no pasa así a todos, nada más no soy yo. Es que, como te digo, es una sola oficina a nivel nacional. La gente comienza a llegar. Yo algunas veces llego que voy a realizar una cosa, analizo un expediente y resulta que me llega una persona, me llega la otra, y doctora Batista, mire, que quieren hablar con usted y el otro. Y entonces uno se le van como pasando los temas y yo le digo a la gente, llámeme. Y no, usted no molesta, llámeme 10 veces, 50 veces, no importa. Porque uno no puede estar pendiente de todo el mundo si el otro, usted es el interesado, también cáigale encima al funcionario.
La gente tiene que también concienciarse de que si usted está persiguiendo una meta, usted no me venga a mí que estoy aspirando a defensora del pueblo y estoy en los medios para que la gente me conozca, para que después no digan que pusieron eso porque era amiga de fulano y prima de fulanita, porque yo no soy prima de nadie, Yo no soy prima de nadie, yo quiero ser defensora del pueblo, porque yo soy defensora del pueblo en funciones, porque soy adjunta y hago funciones de defensor del pueblo, porque estoy trabajando con la titular desde hace 6 años, porque conozco la institución, pero yo estoy ahí encima de que me vean, que sepan que yo estoy capacitada, para que no vengan a decir que mire, no, porque fulano, porque aquí es el país de la maravilla. Aquí le dan los puestos a fulano, ahí salió un periodista, hoy ¿qué él va a hacer y va a tonar? Un tipo que por la oficina nunca ha ido. Yo le dije, ¿por qué no ha venido a colaborar? Porque el que quiere ser defensor del pueblo debió tener un background de decir que por lo menos fue a solidarizarse con nosotros y ayudarnos a formar la institución. Pero además gente que tienen clínicas, tienen fundaciones, tienen cosas, que tienen todo su tiempo ocupado, que no van a tener la disponibilidad del tiempo para dedicárselo a la institución, están aspirando a la defensa del pueblo. Pero ese no es el caso. Ese es su derecho, pero por lo menos él está trabajando derechos humanos, esa persona. Pero hay otros que no están trabajando nada, que no han ido a la institución a solidarizarse, que no han hecho nada por nadie nunca, que lo que viven es de prensa. Entonces esos son peores, que entonces en este país lo grave es, y lo que le duele a uno es, usted sabe lo que usted es fajarse, 20 años a estudiar, a capacitarse, a prepararse, a ser útil al país, a trabajar por la gente, a exigir que le den trabajo, porque a mí me decían, me acuerdo yo, cuando a mí me nombraron en el 2004 en la Superintendencia de Electricidad, a mí me dieron un cargo para que yo lo ejerciera desde mi casa. Oye esto, a mí me dijeron, mire, doctora Batista, usted... Es una botella. La mandaron en el 2004, la mandaron del palacio para que la pongan aquí. Yo era bien Licenciada, amiga de mire, alguien. usted sabe que el tiempo aquí nos apremia y tenemos que hacer una pausa. Nosotros vamos a retomar el tema ahora después de esta próxima pausa. Sí, seguimos. Bien. Las reporteras. Bueno, estamos de regreso aquí en las Reporteras en Salud, un conversatorio muy interesante para beneficio de toda la sociedad sobre lo que es el defensor del pueblo, pero además hasta dónde abarca. Se quedaron una idea que se van a completar en el aire, pero yo quiero hacer una petición sobre el caso que estaba hablando la licenciada. Es la oficina de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. La doctora Margarita Cedeño de Fernández, cuando le llegue este caso, hágalo como tantos que yo conozco, donde usted, nadie lo sabe, que ha mandado silla de ruedas, ha mandado de esas camas que se mueven por un botón, que son carísimas y nadie lo sabe. Así mismo con todos esos casos de personas que me han dicho, yo resolví cuando llegué al despacho de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Yo sé que solamente hay que llegar con un caso concreto y verás, ella no da dinero, pero sí resuelve. Es decir, que esa persona, si le falta ese dinero, ella le va a mandar un cheque a esa institución, aunque no sea de la totalidad, pero lo que pueda quedar se puede conseguir por otra parte, porque la Defensoría del Pueblo a veces no cuenta con los recursos, no los tenemos, pero, no estamos para pero eso. los canaliza por otra vía. La titular es una persona que si tiene que ir a pedir, si tiene que ir donde Pepín, necesito esto para resolver eso, va. Si tiene que ir donde fulanito, a esto va, lo consigue. Entonces, así trabaja la Defensoría del Pueblo y nosotros tenemos que apoyarla. Usted dejó algo en el aire, vamos a completarlo para luego. Que le estaba comentando ahorita que uno siempre tiene que andar detrás de sus metas, que uno tiene que ser útil al país donde uno está. Que cuando yo entré, por ejemplo, en el 2004 en la Superintendencia de Electricidad, también me mandaron con poder ahí. Usted va y a mí me dieron un contrato de trabajo y me dijeron, usted puede quedarse en su casa. Y yo le dije, mire, pues yo no soy vincho. Yo lo que estoy es aprendiendo, ¿cuánto me ponía a mí a cobrar en mi casa? Me pusieron 60,000 pesos, que en ese momento, en el 2004, era un buen salario. Yo acababa de llegar de España. Casualmente coincidí con el presidente en España y me pusieron un buen cargo, me mandó a dar. Pero cuando a mí me lo ofrecieron, yo tuve la oportunidad de decir, sí, yo me quedo en mi casa y cobro 60,000 pesos y ser una botella de las muchas que hay en el país. Y yo le dije, no, todavía yo no he dado a este país lo que quiero dar. Yo no puedo, a mí no el alma mía no me permite cobrarle 60,000 pesos al Estado sin trabajar. Y le dije a la directora de mi oficina, póngame en una esquinita que yo aprendo el tema de derecho eléctrico, que era el tema de la superintendencia, las cuestiones eléctricas. Y ahí yo aprendo y ella dijo, pero tú puedes trabajar y venir cuando tú quieras. No, yo quiero trabajar, a mí póngame a trabajar, que yo no soy botella.
Una mentalidad desde juventud con 24 años, 23 años. O sea, decirle a un Estado dominicano que me da un contrato para que cobre desde mi casa si yo quería. O sea, ellos me dieron la opción, pero no tenía la obligación de ir. Y soy yo la que exige trabajar. Y me dijo alguien un día, doctora, pero usted es la única gente que pelea por trabajar. Y yo le dije, porque a mí me gusta ganarme las cosas. Y por eso yo le digo al pueblo dominicano que siempre luchen por lo que quieren. Usted tiene una meta, trabaje. Y siempre digo eso, el trabajo es mágico. El que está en el medio se le pega hasta una galleta, pero está en el medio, claro, haciendo la cosa bien hecha, porque tampoco va a estar en el medio haciendo la cosa mal hecha. Por ejemplo, a mí me dicen, pero usted estaba saliendo mucho en los medios. Sí, estamos saliendo en los medios, pero estamos haciendo dos cosas. Estamos promoviendo la candidatura para que los senadores y diputados y el presidente de la República y todos los partidos políticos nos conozcan, pero también estamos educando en derechos humanos, estamos promoviendo los derechos humanos, estamos motivando a la gente a que reclame sus derechos, a que se empodere de sus derechos, a que no los mendigue, a que no pida favores, a que exija, claro, y que también cumpla con sus deberes, porque uno tiene que promover, al mismo tiempo que le digo a usted, usted tiene derechos, usted también tiene deberes, el deber de respetar, el deber de respetar la Constitución y las leyes, el deber de respetar los derechos fundamentales de los otros, que son los límites a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los derechos de todos, derechos suyos, inherentes a él, los míos, pero tienen sus límites, no son absolutos. Los límites a esos derechos fundamentales son los derechos, uno de los límites principales, son los derechos de los demás. Yo, ejerciendo mi derecho fundamental, no puedo aquí venir a hacer un mal uso de ese derecho para perjudicarlo a él, para perjudicar al otro. Entonces, tenemos que entender en República Dominicana que los derechos fundamentales son unos derechos que tenemos, pero que hay que ejercerlo con cautela, ejercerlo con criterio, ejercerlo con seriedad, para no perjudicar en mi ejercicio de mis derechos los derechos de los otros. Licenciada, yo quiero terminar con esta pregunta y luego yo quiero que te haga una exhortación sobre sus proyectos futuros en la Defensoría del Pueblo en un minuto. Okay. Fíjese. La ley le permite a la Defensoría del Pueblo recibir recursos, o sea, por donación, ya sea de empresa o cualquier institución. La ley se lo permite, no hay problema en ello. Sí, la ley lo permite. La ley permite recibir donaciones, y, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, pero en esta gestión nosotros no hemos aceptado nada. Ustedes saben que el tema de lo económico es muy delicado. Como nosotros estamos luchando por la transparencia, todavía no hemos incursionado en esa parte. Eso hay que analizarlo, okay, debatirlo en el equipo de gestión. Por eso vamos a esperar la nueva gestión, que yo espero presidir, porque se lo estoy diciendo claramente, porque aquí hay que decirle la cosa a la gente con carácter, para que sepan que uno es un muchacho. Ustedes sabían que en República Dominicana, y yo no sé si en otros países, cuando usted está muy preparado y la gente, los envidiosos y los mediocres, los que le viven diciendo que usted está loco, no, esa muchacha no la pongan, que usted está loca. Esa mediocridad, para tumbarte, para troncharte el camino, porque no entienden que hay que dar oportunidades, que hay que dejar que la gente se suelte, que la gente aporte. A mí incluso me dijo una persona en otro medio de televisión que yo hago fuera de los medios. Me dijo, doctora, ¿usted qué hace fuera de los medios? Usted es una persona que tiene que aportar a este país. Salga de ahí abajo y venga a decirle al pueblo que lo necesita usted. Dígale las cosas con vosotros. Licenciada, no tenemos tiempo para más, pero yo le quiero decir al Congreso Nacional, capacidad, conocimiento, pulcritud, ¿qué más ustedes quieren? Lo tienen todo en la licenciada María para ser nuestra próxima representante como defensora del pueblo. Muchas gracias, sensibilidad humana, vocación de servicio, entrega, dedicación al trabajo. O sea, eso es lo que estamos vendiendo en la institución y lo que le estamos vendiendo al pueblo dominicano. Donde está María Batista, usted tiene una amiga, usted tiene una hermana, yo me hago amiga rápido, la gente se coge conmigo. Doctora, ahorita mismo fue una persona hoy que fueron a buscar a la doctora Batista, que la vieron en otro programa también. En los candidatos. Vamos a agradecer, señores, la invitación y vamos a continuar en otra oportunidad, porque este programa tiene que seguir. Me dijo que este programa es mío. Entonces, ya. Le quiero decir algo. Miren, qué mejor representación que una mujer, madre, esposa, hermana, tía, sobrina. Ese puesto le corresponde a una mujer. Porque lo bueno no se cambia. No se cambia, exacto. Gracias por recibirnos en sus hogares y ahora está con nosotros la reina. Las
Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.